Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina el día de hoy, domingo 9 de marzo. Ahora sí estoy grabando para usted en domingo. Una semana en la cual continúa la aceleración de los procesos que hemos comentado. En particular, creo que esta semana es mucho más fuerte lo que está ocurriendo en el escenario global. El martes, el presidente Trump se presentó frente al Congreso de su país, dio un discurso en el que pues todo está maravilloso, es un genio, todo lo está haciendo bien, pero para nosotros lo importante es que ahí afirmó que México está gobernado por el crimen organizado. Eso lo dijo poco después de haber agradecido los 29 trasladados a su país, que dijo, pues el gobierno mexicano me los envió porque quieren que esté yo contento, esté yo feliz. Pero aún así dijo, insisto, que aquí quien gobierna es el crimen organizado. Ese mismo día habían aplicado ya el arancel general de 25%. Para el miércoles cambiaron y dijeron que no iba a aplicar para la industria automotriz. Muy probablemente porque se les había olvidado que las piezas automotrices viajan entre México, Estados Unidos y Canadá varias veces, de manera pues que una pieza que cruza 2 o 3 veces hacia Estados Unidos acabaría pagando 75% de arancel y esto haría imposible vender el auto, así que pues corrigieron el miércoles. Ya para el jueves, pues mejor ya quitaron el arancel general, lo dejaron solo para aquellas mercancías que no están cubiertas en el TEMEC. Es decir, que no están cumpliendo reglas de origen. Para todo lo demás se queda el TEMEC. El resultado de esto, me parece más importante, es la caída de la economía estadounidense. Lo que ocurrió de inmediato, martes, miércoles, jueves, fue un debilitamiento del dólar frente a las monedas más importantes del mundo y una caída en las bolsas de valores de ese país. También cae el precio internacional del crudo. Y esto es relevante porque esa suele ser una señal de una economía en recesión. Cuando de pronto las empresas empiezan a percibir que no van a vender como esperaban y que no hay que producir tanto, reducen su consumo energético y esto rápidamente llega hasta el mercado del petróleo. Uno diría, pero hombre, esto tarda un rato. Pues sí, tarda un rato en ocurrir, pero la reacción del mercado es muy, muy rápida. Entonces, Trump corrige sus tonterías fundamentalmente porque el mercado le dijo que eran tonterías, no por lo que le hayan dicho ni el señor Trudeau de Canadá ni la señora Sheinbaum de México. Eso creo yo que para él es bastante irrelevante. Aquí están celebrando muchísimo a la presidenta porque es un genio. La verdad es que no percibo yo en esta ocasión que haya hecho nada especial. Insisto, el señor Trudeau de Canadá hizo exactamente lo contrario que México y el trato a los dos fue el mismo. Eso, en estos días que estoy comentando, ya para hoy domingo, la cosa puede complicarse en el caso de Canadá porque el gobernador de la provincia de Ontario, el señor Ford, anunció que a partir de mañana le va a cobrar una tarifa de exportación de 25% a la electricidad que exportan a los estados del norte de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver ahora qué dice Trump y qué cosas hace, ¿no? Pero esto ya es una pachanga. Lo que esto sin duda está provocando es que las empresas le piensen muy bien antes de invertir, no nada más en México, también en Estados Unidos. ¿Bajo qué reglas estaremos operando en el futuro? Nadie lo sabe. Entonces, pues está bien que Trump diga que quiere inversión, pero si alguien invierte y mañana quitan los aranceles a China o a México, esa inversión ya no va a ser rentable. Entonces, pues no crea usted que esto nada más daña a México. Sí tenía razón el señor Ebrard cuando decía que los aranceles eran un disparo al pie de Estados Unidos. Esto lo
sabemos todos, los aranceles le cuestan a quien los aplica. Entonces no es una idea brillante, pero pues obviamente del señor Trump no puede uno esperar maravillas. Ocurre con él lo mismo que ocurrió con Andrés Manuel aquí. La gente cree que son personas inteligentes porque llegaron a la presidencia y pues dice el refrán que no puede uno llegar a la presidencia si uno no es inteligente. Pues sí, inteligente para una cosa, en cómo llegar, pero de ahí no se deriva que sea uno inteligente para todo lo demás. Los dos, el señor Trump y el señor López Obrador, han sido muy buenos para leer políticamente su entorno, para saber qué venderle a los votantes y por eso ganaron. Pero de ahí no sale que sean buenos para decisiones económicas. Ya sabe usted las del López Obrador aquí, todas son una tragedia, desde el aeropuerto, Dos Bocas, el Tren Maya, nada sirve y todo costó una fortuna. Lo mismo ocurre con Trump. Insisto, hay mucha gente que dice, no, es que él es un empresario. No es un empresario, es un bandido. El señor heredó de su papá una fortuna y ha tratado de incrementarla sin lograrlo jamás. Todas las inversiones que ha hecho han acabado o en fraudes o en bancarrotas. Le salvó su primer periodo porque ahí pudo hacer negocios aprovechando su posición como presidente y ahora está tratando de hacer negocios pero muchísimo mayores. No olvide que en los años 80 y 90, cuando sus casinos quebraron, quien lo rescató fue la oligarquía rusa. Y de ahí mi preocupación de que les deba mucho. No nada más dinero, pues, sino que tengan evidencias de cosas que lo comprometen. Pero bueno, lo dejamos eso para otra ocasión. Además de este drama de los aranceles que está generando, insisto, una contracción económica en México, en Estados Unidos y muy probablemente en el resto del mundo, su forma de actuar con Ucrania pues ya es difícil de calificar. Decidió que ya no le iba a dar ningún apoyo material a Ucrania. Le recuerdo a usted, el apoyo estadounidense a Ucrania es inferior al apoyo de la Unión Europea. La mayor parte del armamento que ha enviado Estados Unidos a Ucrania es armamento obsoleto para Estados Unidos, de manera que pues, se deshicieron de lo que tenían, es el roperazo, como dicen, ¿no? Ahí le mandó lo que sea y lo anotan como si fuera bueno y por eso dice que le deben una fortuna. Además, Trump todavía incrementó el número arbitrariamente, pero bueno, dejó de enviar este material, eso pues Ucrania lo puede compensar de otras maneras, pero de pronto también dejaron de darle información de inteligencia. Eso sí es un problema, porque para saber dónde están los ejércitos de los rusos y si va a haber un bombardeo o no, esa inteligencia es determinante. Le quitaron la inteligencia y entonces los bombardeos rusos se aceleraron y empezaron a matar más gente que antes. Y ellos, los estadounidenses, lo dicen con tranquilidad. El señor Trump lo dice bien tranquilo, es que yo necesito que el señor acepte la paz. Bueno, pues a mí me parece que eso no es una forma de construir paz, es una forma de obligar a Ucrania a rendirse. Se debe estar llevando a cabo en este momento que grabo para usted una reunión en Arabia Saudita para ir avanzando en cómo hacer esto de la paz, a donde iba a ir a Ucrania ya con una oferta del acuerdo de los minerales, que les recuerdo, fue originalmente propuesta por Zelensky, luego Trump lo quiso convertir en un saqueo. Zelensky vuelve a ofrecer lo que había dicho originalmente y es lo que querían llevar ahora y Trump dijo ni traigan eso porque es irrelevante, ¿no? Yo lo que quiero es que pues se rindan, ¿no? Eso es lo que quiero. Ahí está bien difícil entender, ¿no? Yo sigo pensando que esto de que Trump juega para los rusos es la explicación más lógica. Insisto, por lo que ya comenté de los casinos y por su forma de actuar tanto en su primer gobierno como en este. Pero, pues como no es una cosa que se pueda probar, pues es muy fácil decir eso es teoría de conspiración, ¿no? Como los Illuminatis o el Club Bilderberg o que si Soros está o que el chip que quieren poner en las vacunas, ese tipo de cosas. Entonces, para no meternos en eso, busquemos otra explicación. La otra explicación sería una decisión de transformación geopolítica. Se abandona el sistema de la posguerra,
se abandona esta idea liberal de las relaciones internacionales, en donde lo que se busca es la expansión de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y por consecuencia la economía de mercado. Se abandona eso y nos regresamos a un sistema realista, como dicen, en donde pues, el que tiene más saliva traga más pinole, o si lo quieren palabras de Tucídides, el poderoso hace lo que quiere y el débil hace lo que debe. Si esa es la idea, pues habría que explicar por qué quiere el señor Trump que gane Rusia, cuando Rusia no es poderoso. Si fuese poderoso ya hubiera ganado, ¿no? No es poderoso. Lo que ha mostrado la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, es que Rusia no trae nada, no tiene ejército, no tiene capacidad de derrotar a un país mucho más chico y mucho más pobre. No pudo. Entonces, pues es así como gran amenaza, no lo es, ¿no? Entonces, ¿por qué querría entregarle Ucrania a Rusia? Hombre, para defender a Putin, porque Putin está perdiendo la guerra. Y si pierde la guerra, entonces le va a ser difícil mantenerse en el poder al interior de Rusia. Y un tránsito ahorita en Rusia está bien complicado. Entonces, más vale malo por conocido. Podría ser una explicación. En cualquier caso, para nosotros, lo importante es entender que, a como se ven las cosas, Trump estaría tratando de que se dividiera el mundo en tres áreas de influencia. Una, la van a tener que disputar Europa y Rusia, a ver quién manda en esa región. La otra, pues estará en manos de China, ¿no? Porque ya le reclamó a Corea del Sur también el señor Trump que no ayudan en la defensa. Ya se quejó de que Japón no paga la defensa. Usted recuerda que en 1945, cuando es derrotado Japón, se les obliga a no tener ejército y por eso, a cambio, Estados Unidos se hace cargo de la defensa de Japón. Y ahora el señor dice que no le están pagando eso. De verdad que no hay palabras, pues. Entonces esa segunda zona del mundo pues quedaría en manos de China y entonces a Taiwán a ver quién lo ayuda. Recuerde usted también en el mensaje del martes en su Congreso, Trump mencionó que esta gran empresa de semiconductores de Taiwán, TSMC, pues se está moviendo a Estados Unidos. Entonces yo creo que los va a dejar colgados de la brocha. Y si esto es así, pues la tercera área de influencia pues es esta, el hemisferio occidental. Y como ya habíamos platicado, lo quiere para Estados Unidos. Lo dijo también en el informe del martes, que va a recuperar el canal de Panamá y que se va a anexar Groenlandia de una manera o de otra. Si eso es lo que está pensando, nosotros, que estamos juntito, pues deberíamos ir analizando cómo vienen las cosas. Si ya dijo que está convencido que aquí gobierna el crimen organizado, si ya dijo que eso de los aranceles no es un tema económico, sino por la violencia y la droga y la migración, y si está abandonando al resto del mundo para concentrarse aquí, la posibilidad de que lo que dijo el martes acerca de estamos en guerra no se haya referido a algo metafórico, sino que efectivamente esté pensando en atacar directamente a los cárteles mexicanos para buscar lo que él cree que es el problema de fondo, que es el gobierno del crimen organizado. Dicho de otra forma, creo que el señor Trump muy pronto puede empezar a perseguir políticos mexicanos que, tiene evidencia, están involucrados con el crimen organizado. Esto podría evitarse si en lugar de que los persigan ellos, los perseguimos nosotros. Ahora el detalle está en que pues, son del mismo equipo que está en el gobierno de la República, ¿no? Y entonces ya se complicó el asunto. Esto es, creo yo, lo que estamos enfrentando ahorita. No es un detallito aquí de si va a haber un poquito más de arancel o menos de arancel. Estamos en el borde de que esto sea un problema militar. Recuerde usted, las naciones que conocemos se han ido construyendo en procesos muy largos que solo han sido razonablemente estables de la Segunda Guerra Mundial para acá. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la integridad territorial de los estados-nación no era una cosa fácil de lograr. Por eso perdimos un buen cacho de territorio nosotros.
Por eso tuvieron enfrentamientos continuos Francia y Alemania para definir la propiedad, entre comillas, de una región. Por eso Alemania y la Unión Soviética destruyeron Polonia para repartírsela entre ellos. Inventaron naciones al término de la Primera Guerra Mundial, que después fueron destruidas, que fueron invadidas después de la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética y que al término de esta construcción política, pues se liberaron y se crearon naciones diferentes. Es el caso de Checoslovaquia, que se dividió en 2, o Yugoslavia, que se dividió en 6. Entonces, el tamaño de un país y sus fronteras y eso que uno pues, piensa que es eterno, no lo es. Depende de muchas cosas. Entre ellas dependía de algo que habíamos logrado en el siglo XX, construir la idea nacional. Y eso lo pudimos hacer en buena medida gracias a los medios masivos de comunicación, que permitían que una persona o un pequeño grupo de personas mantuviera la información de todos los demás. Enviaba la información, que era información sencillita, 2 o 3 ideas simples, nacionales. Y eso es lo que nos empezó a generar la legitimidad de la nación. Con las redes sociales esto se fue al demonio. Y entonces ahora tienes que un montón de gente hablando. Y cada quien habla de lo que le gusta, ¿no? Que si los perros, los gatos, los toros, las bicicletas, las motos, los parques, el cambio climático, el género, la orientación sexual, el racismo, lo que usted quiera. Y esto lo que generó, pues es una dispersión. Y en esta dispersión ya no hay manera de tener un diálogo nacional. Entonces la gente se angustia y simplifica al extremo. Y la simplificación extrema es dividirnos en ellos y nosotros. Punto. Ellos y nosotros. Ya no alrededor de si el salario y la lucha de clases y los impuestos, no. Ellos y nosotros. Y en esta división de ellos y nosotros, esta polarización, lo que crece son los extremos. Por eso desde 2009 crecen los partidos extremos en todas las democracias del mundo. Y por eso desde 2015 empiezan a ganar estos personajes extremos, que son muy buenos para mentirle a la gente. Andrés Manuel, el señor Trump, Bukele, Milei, Orbán, Erdogan, Kaczynski, Modi, todos ellos. Y eso es lo que nos tiene donde estamos. Y para mí la parte clave de esto y lo que me tiene angustiado desde hace tiempo, pero no se lo platico porque no quiero angustiarlo a usted, es que me cuesta mucho trabajo entender cómo puede sobrevivir la nación en ese contexto. La caída de Ucrania y la posible dispersión de Siria, que es un fenómeno que también está ocurriendo exactamente ahorita, sería una señal muy clara de que no hay integridad nacional para el futuro. Y esto, pues, estando junto a Estados Unidos, amenazados con que el señor quiere, pues, que el gobierno de México no sea del crimen, pues yo creo que es una preocupación seria. No es para andar haciendo eventos en el Zócalo, de veras. Es para pensar más seriamente qué hacemos. Cómo encuentra la señora Sheinbaum y su gente cercana una forma de romper esta relación del crimen organizado y el gobierno de manera creíble para el señor Trump, entregándole algunas cabezas. Eso es en lo que tiene que estar pensando. No en que le echen copal y haga sus ceremonias indígenas, ni en andar haciendo estos eventos del maciosare. Tiene que ir pensando en serio, porque la posibilidad de que se derrumbe esta cosa que usted llama México no es menor, no es cero. Entonces, ya le eché a perder la semana, pero ¿qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.